He tirado a la basura más de 2500 configuraciones de medias móviles. 2500. Solo una sobrevivió a años de datos en MetaTrader 5. Hoy te la enseño entera, entradas, salidas y stop. Pero el matiz que separa la versión que pierde dinero de la que aguanta, ese te lo guardo para el final, con el backtest delante, porque ahí entenderás todo. Y si te quedas hasta el final, te regalaré el indicador completo para que puedas aplicar lo aprendido en el vídeo hoy mismo. Me llamo Ignacio Yago, soy graduado en ADE, ingeniero informático, y llevo más de 15 años ejerciendo como analista de mercado y operando los mismos como trader cuantitativo. Y vivo operando con mis bots de trading que yo mismo diseño, construyo y valido. Y esta configuración la he validado igual que valido mis propios bots de trading, con datos de calidad y rigor, no con capturas virales bonitas. Esto es lo que vamos a construir hoy. Primero, montamos el sistema en el estudio de indicadores. 3 capas de medias móviles exponenciales, paso a paso, y la validaremos juntos en los datos del mercado. Segundo, las reglas exactas de entrada en corto y en largo, con triple confirmación. Tercero, lo veremos funcionar en un gráfico real, con sus aciertos y sus trampas. Y al final, los 2 filtros que convierten esto en algo operable. Sin ellos el sistema no vale. Comenzamos. Primero abro Stratos. Si no tienes suscripción a Stratos, no te preocupes, puedes replicar todo el proceso en tu MetaTrader 5. Vamos a construir la primera capa del sistema, el canal. Insertamos una media móvil, periodo 200, método exponencial. Y aquí viene el detalle que casi nadie usa. En el campo precio aplicado, la mayoría deja el cierre por defecto. Nosotros no. Esta primera media la aplicamos al máximo, al alto. Color verde, grosor por ejemplo de 2, y aceptamos. Ahora repetimos el proceso 2 veces más. Para ello directamente duplico el nodo de media móvil 2 veces. Segunda media, 200 periodo exponencial aplicada al cierre. Color por ejemplo amarillo, y la voy a poner punteada. Tercera media también de 200 periodo y exponencial aplicada en este caso al mínimo, y color por ejemplo pues rojo. Las 3 cada una con su grosor y color y estilo. En TradingView por ejemplo necesitarías trucos con cintas de media, pues para no gastar los indicadores del plan gratuito o del de pago. En MetaTrader 4 o 5 no hace falta nada de eso, añades el indicador 3 veces y listo. Y con Stratos lo simplificamos aún más, porque directamente creamos todo en un único indicador inteligente que te regalaré al final del vídeo. Le doy a previsualizar y fíjate en lo que acaba de aparecer en medio del gráfico. No es una línea, es una zona, una franja de control que envuelve el precio como el cauce de un río envuelve el agua. Y esa es exactamente su función. El canal tricolor no te dice cuándo entrar, te dice hacia dónde fluye la corriente. Si el precio cotiza por encima del canal, la corriente es alcista. Si el precio cotiza por debajo, la corriente es bajista. Es como intentar nadar en un río. Puedes hacerlo a favor de la corriente o en contra. A favor, cada brazada te lleva más lejos. En contra, te agotas para no avanzar nada. Y aquí tienes el primer resultado tangible del vídeo. Con solo esta capa ya puedes abrir cualquier activo en cualquier temporalidad y leer la tendencia de fondo en 3 segundos, sin dibujar línea subjetiva, sin discutir con nadie dónde está el soporte, el canal está o no está, el precio está por encima o por debajo. Fin. Objetivo, medible y binario, que es exactamente lo que buscamos en trading cuantitativo, reglas que una máquina podría ejecutar. A esto se le llama especificación, y sin ella no tienes un sistema, no tienes un plan, tienes intuición y subjetividad. Pero una brújula sola no te da entradas, te da dirección. Para el gatillo necesitamos las otras 2 capas, y aquí es donde el sistema empieza a diferenciarse de todo lo que hayas visto con medias móviles. Segunda capa, vamos a añadir 4 medias móviles exponenciales más, en 2 pares. Primer par, el canal blanco, media exponencial de 5 periodos aplicada al máximo y otra exponencial de 5 periodos aplicada al mínimo. Las 2 en blanco y grosor de por ejemplo 2. Segundo par, el canal azul, media exponencial de 13 periodos aplicada al máximo y otra de 13 periodos también aplicada al mínimo, azul intenso y grosor 2. Ahora tu gráfico tiene 3 capas de información y quiero que entiendas qué mide cada una, porque si no, esto solo es decoración.
Piensa en tu propio cuerpo. El canal blanco de 5 periodos es tu pulso. Reacciona a todo, se acelera con cualquier susto. El canal azul de 13 periodos es tu respiración. Más lenta, más estable, marca el ritmo real del esfuerzo. Y el canal tricolor de 200 es tu forma física de fondo, lo que eres de verdad, no lo que te pasa en un minuto. Un médico no diagnostica solo con el pulso, cruza las 3 señales, nosotros igual. En un impulso fuerte verás que el canal blanco y el azul se solapan y viajan pegados, eso es normal. Lo interesante ocurre cuando se separan, cuando el pulso se desincroniza de la respiración, porque esa separación y el cruce que viene después es lo que nos va a decir cuándo un retroceso ha muerto y cuándo la tendencia principal se reanuda. Esa interacción entre capas es la fuente de la ventaja estadística de este sistema. No una línea mágica, sino la relación entre 3 velocidades de lectura del mismo precio. Con esto ya tienen la base del sistema montado. Ahora falta lo más importante, las reglas para ejecutarlo correctamente. Porque un gráfico bonito sin reglas es un cuadro, no una estrategia. Y esto es lo que nadie te cuenta de los sistemas de medias móviles. Regla número 1, y es inamovible. El canal tricolor es la ley. Precio por encima del canal tricolor solo consideramos largos. Precio por debajo solo cortos. Precio dentro del canal no existes, no operas, no miras. Las oportunidades grandes aparecen cuando el precio cruza el canal de un lado a otro. Un cruce limpio de arriba a abajo sugiere que el control ha cambiado de manos. Y aquí viene la trampa en la que cae casi todo el mundo. La reacción instintiva es operar ese cruce directamente. Precio rompe el canal, entro. No. Mal. Te lo digo con 15 años de cicatrices y experiencia en los mercados. Operar el cruce en bruto es la forma más rápida de quebrar tu cuenta. Mira esto, el precio perfora el canal y reingresa violentamente. Lo perfora otra vez y se queda atrapado en un lateral errático durante horas. Es como el semáforo en ámbar. Parece que puedes pasar, técnicamente casi puedes pasar. Aceleras un poco para pasar y se pone en rojo mientras pasas. Y justo ahí es donde caen las multas. Hice el ejercicio con datos real, porque yo no opino, mido. Cogí varios años del eurodólar en una hora y conté los cruces del canal tricolor. Más de la mitad fueron falsas roturas o laterales. Más de la mitad. Si operas cada cruce, estás lanzando una moneda con comisiones. Esto, por cierto, es otra de las grandes diferencias entre análisis técnico clásico y trading cuantitativo. El clásico te enseña la señal. El cuantitativo cuenta cuántas veces la señal miente. Y cuando la señal miente, más de la mitad de las veces necesitamos filtros. Por eso este sistema no opera el cruce. El cruce es solo el aviso, la señal cero. A partir de ahí arranca un protocolo de triple confirmación que va a filtrar la mayoría de esas trampas. Y ese protocolo es el corazón de este vídeo. Te lo enseño ahora mismo, paso a paso. Primero en corto y luego en largo. Un apunte rápido antes del protocolo. Todo lo que estamos haciendo hoy, definir reglas objetivas que una máquina podría ejecutar, es exactamente el primer paso para convertir una estrategia en un bot que opere por ti 24/7. Es la parte de especificación necesaria para ello. Si quieres recorrer ese camino entero, tengo un training gratuito de 14 días donde te llevo de cero a tu primer bot de trading funcionando, sin escribir ni una sola línea de código. Lo tienes en el primer enlace de la descripción y en el primer comentario fijado, desde el cual podrás acceder a mi comunidad privada de Skool totalmente gratis. Y ahora sí, el protocolo. El protocolo de triple confirmación funciona básicamente como un proceso de selección de personal. No contratas a alguien por el currículum, miras el currículum, haces la entrevista y pones un periodo de prueba. 3 filtros. Si falla uno, no hay contrato. Aquí igual, 3 confirmaciones y si falla una, no hay operación. Vamos con el corto. Confirmación 1, el currículum. El precio, que venía en tendencia alcista, cruza con decisión y cierra por debajo del canal tricolor. Esa es la señal cero y en ese momento no hacemos absolutamente nada salvo vigilar. En el escenario ideal, los canales blanco y azul también se colocarán por debajo del tricolor. Esto nos dice que la presión vendedora es total. Confirmación 2, la entrevista. Esperamos el pullback. El precio debe subir y buscar de nuevo la zona del canal tricolor. Puede tocar la línea inferior o incluso puede
meterse entre las tres líneas tricolor, no pasa nada. Pero hay una condición innegociable: ninguna vela puede cerrar por encima del límite superior del canal. Si cierra por encima, la señal se invalida, se acabó. Siguiente candidato. Y mientras el precio rebota, vigilamos el pulso. La línea superior del canal blanco debe estirarse por encima de la línea superior del azul. El pulso ha acelerado al alza mientras el precio respira. Confirmación 3. El periodo de prueba. La entrada se activa cuando el canal blanco cruza y cierra de vuelta por debajo del azul. Las dos líneas blancas por debajo de las dos líneas azules. Visualmente el canal blanco queda sumergido otra vez dentro del canal tras haber tocado toda la zona del canal tricolor. Ahí, solo ahí, abrimos el corto. Aterricémoslo con números reales. Imagina a un trader retail típico que podría ser tú mismo, con una cuenta, por ejemplo, de 5.000 euros en MetaTrader 5, en el eurodólar, en una hora. Ve el cierre bajo el canal tricolor y espera. El precio retrocede, toca la línea inferior del canal, no cierra por encima. El blanco se estira sobre el azul y cruza de vuelta hacia abajo. El trader entra en corto. Stop loss por encima del máximo del retroceso o ligeramente sobre el canal tricolor si queda cerca. Pongamos 35 pips, por ejemplo. Arriesga el 1%, 50 euros. Take profit a un ratio de 1,2, por ejemplo, 70 pips. Y ahora fíjate en esto, porque es lo que asusta a todo el mundo. Tras la entrada, el precio vuelve hacia arriba, sube. Parece que va a por el stop, no lo toca ni de lejos y después se desploma hacia el objetivo. Si has ejecutado las tres confirmaciones, ese retroceso incómodo es parte del guión, no una señal de que algo va mal. El sistema te ha metido justo donde los compradores tempranos quedaron atrapados. Ese es el diseño. El largo es el espejo exacto. Misma lógica invertida. Confirmación 1. El precio cruza con fuerza de abajo hacia arriba y cierra por encima del canal tricolor. La probabilidad se inclina hacia los compradores, pero no entramos en la rotura, nunca en la rotura. Es como el autobús, no te subes en marcha porque lo ves pasar, esperas en la parada y te va a dejar en el mismo sitio, solo que llegas de una pieza. Confirmación 2. El pullback. El precio baja de nuevo a testear la zona tricolor del soporte. Queremos que las velas toquen o entren levemente en la zona tricolor, pero que ninguna cierre por debajo del límite inferior. Un cierre por debajo invalida todo. Mientras cae, el pulso debe reflejar esa caída. Las líneas blancas se colocan por debajo de las líneas azules. Confirmación 3. El impulso alcista reaparece. Las dos líneas blancas cruzan por encima de las dos azules. Ahí abrimos el largo. Stop por debajo del mínimo del retroceso. Objetivo 1-2. Y aquí hay un detalle que me encanta de este tipo de ejemplos reales. Esta compra surgió justo después del corto que acabamos de ver. Misma temporalidad de una hora. El sistema cerró el corto en objetivo, detectó el cambio de estructura, esperó el testeo del soporte y ejecutó el largo. Dos operaciones, las dos con regla idéntica, cero interpretación. Para el trader del ejemplo y sus 5.000 euros, estos son dos operaciones de 50 euros de riesgo con 100 euros de objetivo cada una. No es para jubilarse, es para hacer posible algo mucho más valioso, la replicabilidad. Porque fíjate en lo que acabamos de conseguir. Cada regla que he dicho es binaria, cierra o no cierra, cruza o no cruza, por encima o por debajo. No hay ni una sola decisión que dependa de tu ojo, de tu intuición o de cómo hayas dormido hoy. Y eso, que parece un detalle estético, es la diferencia entre una estrategia aleatoria y un sistema robusto, estable y rentable a largo plazo. Pero antes de ver más ejemplos, necesito pararme 30 segundos en algo incómodo. Esto es lo que nadie me contó cuando empecé y me costó mucho tiempo entenderlo. La diferencia entre un apostador y un profesional no es la estrategia, es el registro. El apostador recuerda sus operaciones, el profesional las mide. Cuando comenzamos con cero o nula experiencia, esperamos que la disciplina sea cuestión de fuerza de voluntad, pero no lo es. La fuerza de voluntad se agota, los datos no. Si vas a operar este sistema a mano, necesitas apuntar cada operación. ¿Qué confirmación te metió? ¿Dónde pusiste el stop? ¿Qué pasó? Y sin excepciones. Porque dentro de un rato te voy a enseñar cifras de este sistema sobre años de datos. Y esas cifras solo existen porque se han registrado con cada operación.
La diferencia es que yo ya no cuento a mano, lo hace la máquina, y a eso llegamos enseguida. Antes veamos el sistema protegiéndote en un gráfico en tiempo real, y también fallando, porque fallar falla. Mira esta sección, el precio cae por debajo del canal tricolor, señal bajista, retrocede hacia la zona sin cerrar por encima, el blanco se estira sobre el azul y cruza de vuelta hacia abajo, corto y el precio se desploma cumpliendo el 1 a 2 con holgura. Poco después la estructura gira, rotura alcista del canal, testeo del soporte, las blancas caen por debajo de las azules y cruzan hacia arriba, largo y captura del ascenso. Pero ahora fíjate en lo que el sistema no hace, porque ahí está la mitad de su valor. En este tramo lateral, el precio cruza el canal tricolor varias veces, varios avisos, 0 operaciones. ¿Por qué? Porque en ninguno se completó la secuencia, o el pullback no cerró donde debía, o los canales de impulso nunca se alinearon. La triple confirmación actúa como el filtro de spam de tu correo. La mayoría de la basura ni siquiera llega a tu bandeja de entrada. Tú no tienes que decidir nada, el filtro decide por ti. Y aquí es donde se pone interesante, porque debemos ser honestos, las cosas son como son. Este sistema tiene un punto ciego, y quien te venda lo contrario te está mintiendo a la cara. En laterales muy largos y estrechos, algunas secuencias sí se completan y generan señales falsas encadenadas. El precio hace toda la coreografía, cumple las señales y entra, pero te saca en el stop 2, 3 y hasta 4 veces seguidas. En mis pruebas, los periodos de rango prolongado concentran la mayor parte de las pérdidas del sistema. Es el mismo problema que ataco en este canal con herramientas como por ejemplo el Z-Score o la detección de régimen. Los filtros estadísticos existen precisamente porque ningún sistema de tendencia sobrevive sin saber cuándo apagarse. Y uno de los dos matices del final ataca exactamente ese punto ciego, con un número concreto. Pero primero deja que te enseñe de dónde salen las cifras que te voy a dar. Todo lo que hemos definido hoy son reglas binarias, y las reglas binarias tienen una propiedad preciosa: se pueden automatizar. Yo este sistema no lo validé mirando gráficos atrás o contando a ojo, evidentemente, porque el ojo humano hace trampa, ve señales buenas y olvida las malas. Lo monté como un bot en Strato, sin escribir ni una línea de código, definiendo exactamente las reglas que te he contado. Los 3 canales, las 3 confirmaciones, el stop y el 1 a 2. Y lo lancé contra años de datos en el eurodólar, conectado a data de calidad institucional dentro de Stratos. Es como pasarle la revisión en el taller al coche antes de irte a hacer un viaje largo. Puedes mirar el motor por encima y decir que lo ves bien, eso sería el backtesting a ojo, o puedes enchufarlo en la máquina y que te diga lo que tiene de verdad, eso es el backtest. 640 operaciones simuladas, cada una registrada, medida y auditada. De este backtest salen las cifras de la revelación que viene ahora. Si quieres aprender a hacer esto mismo con cualquier estrategia y aprender las bases del trading cuantitativo, te dejo el enlace a mi comunidad privada de Skool en el primer comentario fijado y en la descripción. Podrás acceder gratuitamente a una formación de 14 días donde te enseño desde cero a tu primer bot de trading. Y ahora sí, los matices que te prometí al principio, los que separan la versión que pierde de la que se sostiene. Estas son las dos versiones del sistema, misma estrategia, mismos años y mismos datos. La versión en bruto, tal cual la hemos descrito. Mira el porcentaje de acierto, expectativa negativa, el R por debajo de 0 por operación. Pierde dinero de forma lenta y educada. Ahora la versión con filtros personalizados, añadido y optimizada. Mayor porcentaje de aciertos, expectativa positiva con un R por operación mayor, drawdown máximo menor y sobre todo estable. Y todo esto se refleja evidentemente en el resultado. Fíjate en la curva del equity ascendente. Los mismos canales, la misma estrategia, las mismas reglas. La diferencia entera está en 2 reglas. Matiz número 1, el filtro de anchura. Antes de aceptar cualquier señal, mide la distancia entre la EMA del máximo y la EMA del mínimo del canal tricolor. Compárala con el ATR de 14 periodos. Si la anchura del canal es menor que 0,8 veces el ATR, no opera. Punto fin.
Un canal estrecho y plano significa un mercado sin dirección, y ahí es donde vive el punto ciego que vimos antes. Es como la presión de los neumáticos: por debajo de un umbral concreto no discutes, no interpretas, directamente no sales a la autopista. Solo este filtro eliminó casi la mitad de las señales falsas de los laterales. Matiz número 2, la regla del 1%, pero hay que entenderla como matemática y no como un eslogan de trading. Con un porcentaje de aciertos como este, en 600 operaciones es prácticamente seguro que encadenará racha de 8 o 10 pérdidas seguidas. Y no será mala suerte o que el sistema haya dejado de funcionar, es simplemente estadística básica. Arriesgando el 1%, esa racha te cuesta aproximadamente un 8% de la cuenta. Incómodo, pero recuperable. Arriesgando un 5%, la misma racha te destruye un tercio del capital y ya necesita un 50% de ganancias solo para volver al punto más o menos en el que estabas inicialmente. Imagina un caso típico de un trader con 20.000 euros. Al 1%, la racha le deja en 18.400 y sigue operando relativamente tranquilo. Al 5% cae por debajo de 13.500 y probablemente abandone el sistema justo antes de que se recupere. La misma estrategia, dos destinos totalmente diferentes por aplicar gestiones diferentes. Y ojo, nada de esto es una promesa de rentabilidad, es un backtest, es pasado y el mercado no firma contratos con nadie. Lo que te llevas hoy no es una máquina de imprimir dinero, es un sistema completo con reglas objetivas, un filtro cuantitativo para su punto ciego y la gestión de riesgo que te permite sobrevivir a sus malas rachas. Lo que te llevas es conocimiento real y objetivo, que te acerca un paso más a tu objetivo de ser rentable. Eso es lo máximo que un profesional honesto puede darte, y es muchísimo más de lo que da el 90% en este sector. Recapitulemos el loop que abrimos al principio. De 2.500 configuraciones, esta última fue la única que sobrevivió. Y ahora sabes por qué. No por los canales, sino por los matices, el filtro de anchura y el 1% matemático. Si quieres convertir estas reglas en tu primer bot sin programar, apúntate al entrenamiento gratuito de 14 días que tienes en el primer enlace de la descripción y el primer comentario fijado. Empezamos desde cero y en 2 semanas tienes tu primer sistema corriendo en MetaTrader. Y una cosa más, el filtro de anchura es la versión sencilla de un problema mucho más profundo: saber en qué régimen está el mercado antes de operar. Tengo un vídeo entero sobre detección de régimen y el filtro que decide cuándo un sistema como este debe apagarse. Lo tienes aquí en pantalla, es el siguiente paso lógico que debes seguir para ser rentable en el trading. Nos vemos dentro.